Los viajes de Gulliver. Érase una vez un hombre que se llamaba Gulliver. Era médico de un barco y a menudo emprendía viajes que le llevaban a tierras muy lejanas. En uno de esos viajes, a bordo del mercante Antílope, no podía ni imaginar cuán lejos le llevaría el barco, ni qué asombrosas aventuras le aguardaban. Después de muchos meses navegando, el barco se acercó a las costas de una tierra desconocida. De pronto estalló una terrible tormenta y el viento arrojó al antílope contra las rocas. Inmediatamente el barco se partió en dos. Antes de que se hundiera, los tripulantes aterrados se tiraron por la borda. Solo Gulliver consiguió nadar a través del furioso oleaje y llegar a tierra sano y salvo. Los otros marineros se ahogaron todos. Una vez fuera del agua, Gulliver se arrastró por la playa. Luego, completamente agotado, quedó sumido en un profundo sueño. Al despertar, sin idea de cuánto tiempo había estado durmiendo, el sol brillaba intensamente en sus ojos. Soltó un gemido e intentó estirarse, pero comprobó horrorizado que no podía moverse. Tenía los brazos, las piernas y la espesa cabellera firmemente sujetos al suelo. Entonces sintió que algo le subía por la pierna. Levantó la cabeza cuanto pudo y vio a un diminuto personaje, no mayor que su dedo meñique, caminando sobre su pecho. Luego vio con asombro que al menos otros 40 hombrecillos trepaban por todo el cuerpo, armados con pequeños arcos y flechas. Lanzando un enorme grito, Gulliver trató de liberarse. Rugió tan violentamente que muchos de los hombrecillos que se habían encaramado a él cayeron al suelo. Los otros salieron huyendo. Pero al ver que Gulliver no podía soltarse, se volvieron y le lanzaron una lluvia de flechas tan pequeñas y afiladas como agujas. ¡Ay! ¡Ay!, exclamó Gulliver al sentir las flechas que le herían en la cara. Más tarde, otra rociada de flechas le dio en el pecho y en las manos. Retorciéndose de dolor, Gulliver trató desesperadamente de romper los miles de hilos que le sujetaban al suelo. Pero era inútil luchar. Las ligaduras eran demasiado fuertes. Por fin, Gulliver se dio por vencido. Permaneció tendido en silencio y poco a poco le fue venciendo el sueño. Al cabo de un rato, le despertó el ruido de martillazos. Volviendo otra vez la cabeza cuanto pudo, vio que junto a él habían construido una pequeña plataforma de madera y un hombrecillo, elegantemente vestido, se encaramaba a ella lentamente. «Ilo vigismo a poples Lilliput, y golbasto magnifelus emperoribori», gritó el hombrecillo al oído de Gulliver. Gulliver le respondió: «No comprendo. ¿Dice usted que su país se llama Lilliput?» Gulliver trató de hacerle entender al hombrecillo que estaba hambriento y sediento, pero cuando le trajeron una bebida, resultó estar drogada. Total que quedó dormido. Mientras dormía, 500 carpinteros e ingenieros construyeron una estrecha carreta de madera para trasladarlo a ver al emperador de Lilliput. Fueron necesarios 900 hombres armados con palos para colocarlo sobre la carreta y más de 1000 caballos para transportarlo a la ciudad. La procesión se detuvo a las afueras de la población, junto a las ruinas de un viejo templo. Allí fue trasladado Gulliver, donde le colocaron pesadas cadenas en las piernas aseguradas con cientos de candados. Cuando se despertó, Gulliver comprobó que habían cortado todas las ligaduras que le sujetaban. Se levantó despacio y miró a su alrededor. Asombrado, vio a sus pies una ciudad entera en miniatura, con casas, calles y parques.
Miles de personajillos le contemplaban con la boca abierta. A cierta distancia de la muchedumbre había un magnífico caballo, sobre el cual iba sentado el emperador de porte majestuoso, más alto y bien parecido que el resto de la gente que había visto hasta entonces Gulliver. El emperador de Lilliput lucía un casco de oro, incrustado con piedras preciosas y decorado con un airoso penacho. En su diestra sostenía una espada casi tan grande como él, con la empuñadura engarzada con brillantes. El caballo, al ver a Gulliver, se encabritó asustado. Entonces el emperador desmontó y caminó majestuosamente en torno a los enormes pies de Gulliver. Cerca del templo había una elevada torre, casi tan alta como el propio Gulliver, y, con mucho, el edificio más alto de Lilliput. El emperador y sus cortesanos subieron las escaleras de la torre para ver mejor a Gulliver. Luego se dirigieron a él a través de bocinas. Pero aunque Gulliver les habló en inglés, alemán, francés, español e italiano, aquellos parecían no entender una palabra de lo que les decía, y él no lograba entenderles a ellos. El emperador bajó de la torre y dio unas palmadas. De inmediato le fueron llevadas al gigante 20 carretas repletas de carne y pan. Al mirar a la multitud que había congregada a sus pies, Gulliver pudo distinguir a las damas de la corte por sus lujosos ropajes. Cuando se inclinaron ante él con una reverencia, sus mantos de raso y las colas plateadas lanzaban destellos. Eran todas tan bonitas que Gulliver sintió deseos de tomar a una en sus manos para examinar más de cerca sus diminutos vestidos. Pero era demasiado educado para hacer semejante cosa. Las elegantes damas de la corte parecían escandalizadas y se taparon los ojos cuando vieron a Gulliver tomar cada carreta una por una y engullir la comida que le habían ofrecido. Al verle tragar barriles enteros de vino, algunas hasta se desmayaron. Al fin terminó la visita real y Gulliver se quedó a solas en el templo. A solas, exceptuando a los cientos de soldaditos que le custodiaban. Pero no todos los habitantes de Lilliput se sentían felices de tener a un gigante encadenado tan cerca de la población. Aquella noche, un grupo de hombres se deslizaron furtivamente entre los guardias y atacaron a Gulliver con sus flechas, lanzas y cuchillos. Rápidamente fueron rodeados por la guardia personal del emperador, que les ataron las manos a la espalda. Con el puño de su afilada lanza, el capitán de la guardia fue empujando a los atacantes más y más cerca de las manos extendidas de Gulliver, al tiempo que parecía decir: «Han intentado matarte, gigante. Encárgate tú de ellos». Gulliver tomó en sus manos a sus atacantes y se metió a 5 en el bolsillo. Al sexto lo sostuvo frente a su boca abierta como si fuera a tragárselo. Cómo gritaba y chillaba aquel hombrecillo, pero Gulliver lo depositó suavemente en el suelo y luego colocó a los otros 5 junto a él. Rápidos como el rayo, todos salieron corriendo tan deprisa como se lo permitían sus piernecillas. Toda Lilliput estaba asombrada de la benevolencia mostrada por Gulliver hacia los hombres que habían intentado matarlo, y corrieron a darle la noticia al emperador. Todos los ministros de Estado se hallaban reunidos en la corte para discutir lo que había de hacerse con el extraño gigante que las olas habían arrojado a la playa de Lilliput. Liquibugal vigismo avidali, dijo el emperador, lo cual significaba: está claro que es un gigante amigable, no hay nada que temer. Pero Gulliver se sentía muy solo encadenado en el templo y deseaba poder huir y volver a su casa junto a su esposa y sus hijos.
canguro. Lili vuelve a casa. En la mañana del tercer día que pasaba Lili en el bosque, el sol apareció todo dorado y teñido de carmesí sobre un mundo luminoso, fresco y perfumado. Cantaban los grillos, las ranas croaban y los pájaros trinaban. Quizá entre las aves se encontraba el agusanieves, que conocía el camino de regreso a la casa de Lili. El canguro estaba muy cansado tras haber escapado de los cazadores aborígenes, defendiéndose de sus perros. Así que Lili tuvo que ir andando en vez de viajar en la bolsa del canguro, y al mediodía se sintió también muy fatigada. Cuando llegaron a un paraje al abrigo del sol, el canguro dijo: «Tú quédate aquí a descansar, Lili. Mientras te echas una siestecita, yo iré en busca del agusanieves». A Lili ya no le daba tanto miedo quedarse sola en el bosque, con lo que se acostó y no tardó en dormirse. Pero sus sueños eran confusos y extraños. Le pareció oír una multitud de voces que murmuraban. Al despertarse, comprendió que las voces eran reales. Había un cierto vocerío. «Este no es tu sitio. Ponte ahí. ¿Ha visto alguien a los australianos? ¿Quién hará de juez?» Lili se incorporó y miró a su alrededor. Prácticamente todos los animales de quienes había oído hablar estaban reunidos allí. Grullas, cisnes, pelícanos, canguros, ratas de malabar, koalas y un arco iris de loros de brillante colorido que no paraban de chillar. «¡Qué amables habéis sido al venir a saludarme!», exclamó Lili. Los animales callaron un instante. El pelícano avanzó contoneándose y dijo: «Estamos aquí para juzgarte por los daños que los humanos han causado a las criaturas del bosque. Seremos justos e imparciales. Yo presentaré los cargos. La cacatúa hará de juez. Las aves que están ahí constituirán el jurado». «¡Qué gracioso!», dijo Lili, que no estaba nada asustada. Amaba tanto a todos los animales que no podía creer que quisieran hacerle daño. La urraca dijo: «No tiene ninguna gracia. Pero fijaos, la prisionera le está rascando la cabeza al juez». La cacatúa recordó de pronto que hacía de juez y Lili dejó de rascarle las plumas de la cabeza. «Llamad al pájaro charlatán. La semana pasada unos humanos blancos mataron a tiros a 2 de su especie». El pájaro charlatán, que había salvado a Lili de la serpiente cuando aquella se encontraba perdida, permaneció en un árbol riendo por lo bajito. «¿Por qué no llamáis al ornitorrinco primero? Los humanos quieren saber muchas cosas de su vida y está muy enfadado con ellos». La rata exclamó: «El ornitorrinco no vendrá. Dice que tiene más antepasados que todos nosotros. Se cree superior». Entonces el pelícano intervino diciendo: «Bueno, pues llamad al koala. Los humanos le meten en parques zoológicos y está que trina». «Este juicio me parece una comedia ridícula», dijo el koala, que se quedó dormido en el árbol. El pelícano agregó: «Pues llamad al canguro para que declare. Es quien más padece. Los humanos le acosan, le matan, le despellejan y hacen con él botas y sopa». El pájaro charlatán rió y dijo: «Es inútil. El canguro y Lili son grandes amigos. ¿No querrá declarar contra la pequeña humana?». El pelícano preguntó: «¿Pero es posible que el canguro haya perdonado a los cazadores?». «Sí», contestó el pájaro charlatán con una risita. «Ya me rindo», dijo el pelícano. El juicio acabó en medio de un gran alboroto. En aquel momento
apareció en el claro del bosque el canguro, dando grandes saltos y jadeando de emoción. ¡Lili! ¡Lili! He encontrado a la Gusanieves. Él conoce el camino de regreso a tu casa. Y metiendo a Lili dentro de su bolsa, saltó hábilmente sobre el juez y se la llevó lejos. No tardaron en oír el cliquiti-clac de la canción de la Gusanieves. Este dijo: vaya jaleo se ha armado contigo. Hay un montón de humanos que te andan buscando y están tan tristes y desfallecidos. Ahora se ha hecho tarde, pero mañana cruzaremos esa hilera de robles y llegarás a tu casa. Lili y el canguro se quedaron charlando hasta bien entrada la noche. El simpático animal dijo: cuando te vayas será como volver a perder a mi hijito. Por la mañana, Lili y el canguro, conducidos por el Agusanieves, llegaron a un descampado y se encontraron con un emú. Era un signo evidente de que los humanos no andaban lejos, pues a los emúes les encanta vivir cerca de los rebaños de ovejas. La enorme ave dijo: me voy a beber a la pila de las ovejas. Podríais acompañarme, pero los humanos han echado veneno para que no se acerquen los canguros. Con nosotros no se meten. Les gusta demasiado comer nuestros huevos. Solo nos matan cuando bailamos entre sus ovejas. ¿Qué tendrán las ovejas para que se preocupen tanto por ellas? Fijaos en ese rebaño. Apenas puedo contener las ganas que siento de bailar. Y el emú se alejó riendo para ir a bailar entre las ovejas y dispersarlas por toda la llanura. Al acercarse a la casa, Lili y el canguro vieron junto a ella un hombre que llevaba una escopeta. El hombre miró de pronto hacia los matorrales y exclamó: ¡qué raro ver a un canguro por aquí! En aquel momento, una mujer apareció en la puerta de su casa y, resguardándose los ojos del sol, miró también hacia los matorrales. Entonces, el canguro entró en el corral dando saltos y el papá de Lili levantó la escopeta dispuesto a disparar. Pero la mamá se acercó corriendo y torció la dirección del tiro. ¡No! ¡Mira! ¡Si es Lili!, gritó. La escopeta se disparó al aire. La niña, que acababa de caerse de la bolsa del canguro, corrió hacia ellos con los brazos extendidos y sus papás la abrazaron y besaron. La mamá de Lili se echó a llorar de lo feliz que se sentía y eso hizo que Lili rompiera a llorar también. Hasta su papá se enjugó los ojos mientras abrazaba a la hijita que creía muerta. No me lo explico, repetía. ¿Cómo has podido? Lili se echó a reír y dijo: tengo muchas cosas que contarte, papá, pero antes quiero que vengas y le des unas palmaditas a mi canguro. Por poco lo matas de un disparo. Ha sido él quien me ha salvado y me ha traído a casa. Prométeme que nunca, nunca más volverás a hacerle daño a un canguro, ni a ningún otro animal del bosque. Te lo prometo, cariño, dijo su papá, y le dio otro beso muy fuerte. Durante todo ese rato, el bondadoso canguro había permanecido sentado sobre sus cuartos traseros, resoplando asustado desde que oyó la detonación. Pero al ver lo agradecido que se sentía el papá de Lili, comprendió que éste cumpliría su promesa. Cuando los humanos hubieron entrado en la casa, riendo todavía y abrazándose, el animal se acercó a la ventana para echar un vistazo al interior. Y entonces sucedió algo muy curioso. Una cría de canguro salió por la puerta dando brincos y de un salto aterrizó en la cálida bolsa del canguro. La mamá de Lili
Levantó la vista y al ver aquella carita gris asomándose por el borde de la bolsa, dijo: «Fíjate, tu canguro tiene a nuestra cría, la que se encontró Jack la semana pasada cuando salieron a cazar canguros». Lily se volvió y al ver al canguro y a la cría dijo: «Pero si es su hijito, ya se han encontrado. ¡Qué felices seremos todos ahora!». Al anochecer, cuando despidió con la mano al canguro y lo vio alejarse dando brincos en la oscuridad, Lily sintió una gran tristeza, aunque sabía que esta vez no se alejaría demasiado. En adelante, aquel paraje sería un lugar seguro para todas las aves y los animales de los bosques de Australia. La bici de Miguel. «Es fantástico», suspiró Miguel, tendido en la cama y contemplando su póster favorito. «¡Qué bárbaro! El rayo del espacio, la bici espacial, menudo aparato». Cada noche, antes de dormirse, se quedaba largo rato mirándolo. Luego, soñaba con ella. Una noche de verano, acababa de cerrar los ojos cuando de repente oyó un ruido extraño. Se incorporó rápidamente y vio que el póster se agitaba violentamente. De pronto, sonó como un silbido y la bici se desprendió de la pared y fue a caer al suelo. Asombrado, Miguel la miró boquiabierto y se cayó de la cama. Allí mismo, en su cuarto, estaba la bici en tamaño natural y la chica del póster en carne y hueso. «¿Quién eres tú?», preguntó Miguel, hecho un lío. «Me llamo Tina y soy una ciclista del espacio. Vamos a dar una vuelta». Muy sigilosamente, Miguel ayudó a Tina a transportar la bici escaleras abajo hasta el jardín. Menuda sorpresa tendrían mamá y papá si me vieran ahora, pensó él. Cuando salieron al jardín, iluminado por la luna, Tina saltó sobre el rayo del espacio y salió disparada. «¡Mírame, Miguel! ¡Qué divertido es pedalear en esta bicicleta espacial!». Miguel estaba impaciente por montar en ella, y cuando Tina se bajó, saltó sobre el rayo del espacio y exclamó: «No ha estado mal, pero fíjate en mí». Se disponía a partir cuando se detuvo en seco y añadió: «Pero si no tengo casco espacial». Tina señaló su cabeza y dijo: «Pero si lo llevas puesto». De vez en cuando, el casco soltaba como un leve silbido. «Es el oxígeno», dijo Tina. Miguel llevaba también un reluciente traje espacial con grandes bolsillos para las provisiones. Montó de un salto en la bici, listo para lanzarse a pedalear. Primero, avanzó vacilante en una dirección, luego en la otra. Al fin lo consiguió. Pero qué trabajoso era pedalear en aquella bici. Ojalá tuviera motor. «Vaya, si tiene cohetes propulsores. Has de apretar ese botón que hay en el manillar. ¡No, no, no, no lo toques, no!». Era demasiado tarde. Al apretar Miguel el botón, se oyó un ruido sordo debajo del sillín y los cohetes se pusieron en marcha. «Has de apretar el interruptor para desconectarlos». «¿Dónde está?». Pero antes de que Tina pudiera responder, sonó una explosión y de la parte trasera de la bici se escapó una llamarada de color púrpura. Miguel salió disparado a través del jardín en dirección al auto de su papá. ¡Pam! La rueda delantera chocó con el guardabarros del auto. ¡Cataclop! Sonaron los cohetes mientras la bici trepaba por la parte posterior del auto. Pero no bajó por el otro lado, y Tina
Se quedó observando impotente cómo Miguel, agarrándose con fuerza a la bici, se remontaba con ella hacia la oscuridad del cielo. Los 3 deseos. Cuando Federico llegó a su casa una noche, malhumorado y refunfuñando como de costumbre, encontró a su mujer sentada en la silla de la cocina con una expresión muy rara. En el regazo tenía una carta arrugada. «¿Qué te pasa?», preguntó él de malos modos. «Entra y cierra la puerta, Federico. No vas a creértelo, pero he recibido una carta de las hadas. Nos han concedido que expresemos 3 deseos». Él cogió la carta bruscamente y la leyó despacio. «Hemos de sacarle a esto el máximo provecho, Magda. No debemos precipitarnos. 3 deseos que pueden hacernos ricos, importantes, famosos. Pero debemos pedir lo que más nos convenga». Magda se levantó de un salto y dijo: Ya tengo hecha una lista. Mira, un palacio para mí y una corona de rey para ti. Para mí he pedido belleza, para ti larga vida. Pediremos una reina que nos haga de criada y oro y joyas. He estado tan ocupada haciendo la lista que no me ha dado tiempo de preparar la cena. Federico exclamó irritado. ¿Cómo? ¿Que no está la cena? ¿Cómo voy a tomar decisiones importantes con el estómago vacío? No creo que sea pedir mucho. ¡Qué gandula eres, Magda! Ojalá hubiera algo preparado, aunque fueran unas pocas salchichas. Se oyó un curioso zumbido como el batir de alas de hadas y ¡plop! Sobre el plato de la mesa de la cocina apareció una sarta de salchichas. Federico las observó humeando en el plato y relamió sus labios. Magda le dio con una hogaza de pan en la cabeza, gritando: «¡Has desperdiciado un deseo! ¡Qué estúpido eres! Si hay que hacer algo, lo haré yo. ¡Qué torpe eres, Federico! ¡Me pones mala! Ojalá que esas salchichas te colgaran de la punta de la nariz». Se oyó un ruidito mágico, como de hadas cantando, y ¡clac! Las salchichas saltaron del plato y fueron a engancharse a la punta de la nariz de Federico. Él se quedó mirando y rompió a llorar. Ambos tiraron y tiraron de las salchichas, pero fue inútil. «¡Ay, qué calientes están!», exclamó Federico. «No te muevas, las cortaré con un cuchillo». «Deja ese cuchillo, mujer. ¿Cómo has podido hacerme esto?». Pero las salchichas estaban firmemente sujetas. En esto llamaron a la puerta. Federico y Magda se miraron. «No vayas. ¿Quieres que todos los vecinos sepan que llevas unas salchichas pegadas en la nariz?». «¿Cómo? No voy a pasarme el resto de la vida escondiéndome». «Ay, ahora me doy cuenta de lo afortunado que era antes, cuando tenía una nariz normal y corriente. Ojalá no estuviéramos siempre peleando». «Sí, es verdad. No sabes cuánto lo siento», dijo Magda. No, la culpa no es tuya, querida. Ojalá que las hadas se hubieran guardado sus deseos y todo siguiera como antes». «Tienes razón», sollozó Magda. Entonces se oyó un ruidito como de hada riéndose y ¡blip! Las salchichas se desprendieron de la nariz de Federico.
Federico y Magda se abrazaron, rieron y se pusieron a bailar por la cocina. Y las hadas, que estaban en la puerta, salieron apresuradamente a echar otra carta al correo. David y Goliat. David era el menor de los 8 hijos de Isaí. Mientras 3 de sus hermanos se hallaban lejos combatiendo en el ejército del rey Saúl, David se quedó en casa guardando las ovejas de su papá. A veces, leones y osos hambrientos atacaban a las ovejas por la noche, pero David no salía huyendo. Cuando se llevaban a un cordero, él iba en su busca, haciendo girar su honda de cuero sobre su cabeza y arrojando piedras a la fiera. En más de una ocasión, había matado a osos 3 veces más grandes que él. Un día, Isaí envió a David al campamento del ejército del rey, con presentes de víveres para sus 3 hijos. Al llegar, vio a los ejércitos israelitas y filisteos frente a frente, listos para la batalla. Pero los filisteos no se disponían a entrar en combate. De entre sus filas salió el gigante Goliat, 2 veces más grande que un hombre normal. Llevaba una armadura tan pesada que ningún hombre corriente habría podido sostenerse en pie bajo su peso. Su lanza era gruesa como una viga y su espada de bronce resultaba tan larga como un remo. Goliat se paseó frente a las filas de los filisteos y lanzó un desafío a los israelitas. Envíen a un solo hombre a luchar conmigo. Si gano yo, vosotros los israelitas seréis nuestros esclavos. Si soy derrotado, los filisteos serán vuestros esclavos. Por 3 veces repitió Goliat su reto. Luego gritó: ¡Cobardes! ¿Es que nadie va a luchar conmigo? Merecen ser esclavos. Dentro de su tienda de seda, Saúl, rey de los israelitas, exclamó muy enfadado: No hay nadie en nuestro ejército dispuesto a luchar con ese gigante. Le recompensaré con más dinero del que nunca pudo soñar. Le haré comandante de mi ejército. Hasta permitiré que se case con mi hija. Frente a la tienda, David observó las filas de los soldados israelitas y le dijo a su hermano mayor: No le tengo miedo. Yo lucharé con él. Pero sus hermanos se rieron y le volvieron la espalda diciendo: Vete a casa a cuidar las ovejas, muchacho. El mensajero del rey oyó las palabras de David y fue a contárselo al rey. En el campamento hay un hombre que no le tiene miedo a Goliat. ¿Quién es? Tráelo a mi presencia, exclamó Saúl. Cuando Saúl vio a David, se le cayó el alma a los pies. ¿Cómo va a poder un niño luchar con un soldado tan diestro como Goliat? Pero si es 3 veces más grande que tú, te hará pedazos. David contestó tranquilamente: No lo creo. He matado a osos mayores que él con mi honda. Además, Dios velará por los israelitas como ha hecho siempre. Estoy seguro de que él me ayudará a ganar. Y Saúl dijo: Entonces, toma mi espada. No, gracias. No necesito más que mi honda, respondió David. Y David partió a luchar contra Goliat, vestido como estaba, con su humilde traje de pastor. Yendo al lugar donde esperaba el gigante, David atravesó un arroyuelo e, inclinándose, escogió cuidadosamente 5 piedras redondas. A lo lejos vio a Goliat aguardándole, con el sol reluciendo sobre su armadura de bronce.
Goliat dio una patada en el suelo, haciéndolo temblar, y gritó: «Por última vez, envíen a un hombre a luchar conmigo». «Yo lucharé contigo», dijo David, pero el gigante no oyó su débil voz. «Yo lucharé contra ti, Goliat». «Tú, pero si no eres más que un niño». El gigante hizo girar su espada furiosamente sobre su cabeza, pero David no se arredró y dijo: «Yo te mataré, Goliat, y te cortaré la cabeza». Cuando Goliat avanzó hacia él, David colocó con esmero una piedra en su honda y la hizo girar sobre su cabeza 1, 2, hasta 3 veces, y luego la arrojó. La piedra salió disparada a gran velocidad y acertó a dar en la cabeza de Goliat justo entre los ojos. El gigante se detuvo, soltó la espada, dobló las rodillas y se dejó caer como un árbol inmenso. Los soldados del ejército filisteo enmudecieron. Acto seguido, al darse cuenta de que Goliat estaba muerto, dieron media vuelta y emprendieron la huida. David tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Los soldados israelitas vitorearon al unísono a David, y sus hermanos se acercaron corriendo para llevarlo en hombros a la tienda del rey Saúl, quien al verle exclamó: «Has salvado a nuestro pueblo de la esclavitud. De hoy en adelante serás comandante de mi ejército y vivirás conmigo en la corte». Y así fue como David, el humilde pastorcillo, permaneció junto al rey Saúl, y al cabo de unos años se casó efectivamente con la hija del rey. Andando el tiempo, él mismo llegó a ser rey. El caballo encantado. El día del 50 cumpleaños del rey Sabur de Persia, llegaron a palacio multitud de obsequios de todos los rincones del país. Había espadas, sedas, plata, mantos, camellos, tejidos de hilo fino. Pero el mejor regalo lo trajo un extraño y grotesco enano vestido de negro de los pies a la cabeza. Le ofreció el rey un caballo tallado en ébano, con la silla de cuero escarlata y guarniciones doradas. El rey Sabur exclamó: «Es perfecto. Parece de verdad». El enano sonrió burlonamente. «Pero no se mueve como un caballo de verdad, Majestad. Se trata de un caballo mágico. Puede volar sobre el arco iris hasta alcanzar la otra orilla del océano más lejano». El rey Sabur estaba contentísimo. Su único hijo varón, el apuesto príncipe Camar, saltó sobre la silla y exclamó: «Dime cómo funciona. Deja que lo monte». Pero el rey levantó la mano para imponer silencio y dijo al enano: «Es un regalo tan magnífico que debo darte algo a cambio. Pide lo que quieras, lo que sea. Si está en mi mano, no dudaré en concedértelo». El enano contestó en tono burlón: «Supuse que dirías eso. Solo te pido a tu hija, tu bella hija, como esposa». El rey le miró atónito. «Está en tu mano el concedérmela, ¿no es verdad?». «Bueno, sí», respondió el rey con tristeza. «Me has prometido lo que yo quiera, sea lo que sea, ¿no?». «Bueno, sí», murmuró el rey. El príncipe Camar, montado en el caballo, exclamó: «No lo hagas, padre. No le entregues a este extraño a tu única hija, mi bella hermana. Te ha tendido una trampa. No tienes por qué cumplir tu promesa». El rey dijo:
Es cierto. Lo siento, pero creo que no puedo concederte a mi hija, mi bella hija, como esposa. El enano estaba furioso, sobre todo con el príncipe Camar. Tomó las riendas del caballo y tiró de ellas. Al instante, el curioso animal cobró vida. Sus cascos resonaron sobre el suelo de mármol. Luego saltó sobre la barandilla del balcón y se remontó por los aires, galopando más y más alto, mientras el príncipe Camar se agarraba a él desesperadamente. El rey miró estupefacto al caballo volador y gritó: «¡Vuelve, Camar! ¡Vuelve aquí!». El enano rió maliciosamente y dijo: «No puede. No sabe dónde está el interruptor que obligará al caballo a descender. Volará más y más alto hasta abrasarse con el calor del sol. ¿No has querido darme a tu hija con que me he llevado a tu único hijo varón? No volverás a verle nunca jamás». El rey Sabur arrojó al enano a la mazmorra más sombría de su palacio y suspendió los festejos de su cumpleaños. En sus 50 años nunca se había sentido tan triste. A lomos del caballo volador, Camar sentía cada vez más calor a medida que se acercaba al sol. Lo había intentado todo para obligar al caballo a descender. Le había gritado y le había golpeado con los talones en los ijares. Había tirado de las riendas y de su sedosa crin. Al final, había perdido toda esperanza. «Lamento haberte gritado, haberte dado patadas y tirado de la crin», dijo al caballo como si se tratase de uno de verdad, dándole unas palmaditas en su cuello de ébano. De pronto, por casualidad, encontró el interruptor, no mayor que la cabeza de un alfiler. Debajo de la sedosa crin, Camar palpó el botón y lo oprimió. El caballo de ébano descendió del cielo y Camar tuvo que tirar fuerte de las riendas para que no cayera al mar. Al poco llegó a tierra firme en un país extranjero. Voló por encima de una ciudad espléndida y posó al caballo en el tejado de un maravilloso palacio. Bajó por una claraboya y se encontró en un precioso dormitorio. En la cama había una dama profundamente dormida. Camar la miró y se enamoró de ella al instante. «Despertad, señora. ¿Quién es vuestro padre? Debo pedirle permiso para casarme con vos», le susurró. La princesa Salem se despertó. Vio los ojos azules, el pelo negro y rizado de Camar y también se enamoró de él. De pronto, el rey apareció junto a la puerta sacudiendo el puño y diciendo: «¿Qué hacer en la alcoba de mi hija? ¿Ladrón, atracador, extranjero?» «No soy un ladrón, señor. Soy el príncipe Camar de Persia. ¿Concedéis el permiso para que me case con vuestra hija?» «No hablar. Mandaré decapitar por esta insolencia», exclamó el rey. La princesa Salem soltó un grito. Camar dijo cortésmente: «Eso no sería honorable para un príncipe de Persia. Estoy dispuesto a luchar contra todo vuestro ejército para poder casarme con la princesa». El rey rió. Tenía un ejército de 1000 jinetes. Camar no saldría con vida. «Sea. ¿Necesitar un corcel de guerra?» «Os lo agradezco, señor. Tengo el mío», contestó Camar. A la mañana siguiente, en un extremo del campo de batalla, 1 millar de jinetes se disponían a entrar en combate. En el otro extremo estaban Camar y el caballo de ébano. Los jinetes desenvainaron sus espadas y 1000 afiladas hojas relucieron al sol. Los corceles de guerra se lanzaron a galope, levantando la hierba a su paso. Salem observaba al príncipe Camar esperando perfectamente tranquila. El negro caballo del príncipe estaba completamente quieto, casi como si fuera de madera. «¡Aléjate, Camar! ¡No quiero que te maten por mi culpa!», gritó ella. Pero Camar la saludó con la mano sonriendo y tomó las riendas de su caballo.
Cuando el primero de los jinetes alcanzó al príncipe blandiendo la espada, Camar tiró de las riendas y se elevó por los aires. Voló sobre el millar de cabezas y espadas relucientes y fue a aterrizar al otro lado. Asombrados, los jinetes retrocedieron, chocando unos contra otros y cayéndose de sus caballos. Mientras retrocedían, galopando por el campo de batalla, Camar despegó de nuevo y voló a baja altura sobre sus cabezas, cortando los penachos de sus cascos con su cimitarra persa. Una hora más tarde, 1.000.000 de soldados yacían sobre la hierba completamente agotados. Todos habían sido derribados de sus caballos. Absolutamente todos habían perdido los penachos de sus brillantes cascos. El príncipe voló hasta la ventana donde estaba sentada la princesa Salem, que reía y aplaudía complacida. Entonces la tomó en sus brazos y colocándola sobre la silla se alejó volando por el cielo azul. El rey Sabur y su única y bella hija se hallaban de pie en el balcón del palacio real persa cuando divisaron una oscura silueta en el cielo. A primera vista creyeron que era un pájaro. Luego precisaron los rasgos y vieron cómo se acercaba a toda velocidad un caballo montado por 2 jinetes con una larga cola de seda negra y una preciosa cabellera rubia. El gozo del rey Sabur y su hija creció por momentos. En sus 50 años no se había sentido el rey tan feliz. Jugando al escondite en el bosque anocheció, jugando al escondite en el bosque anocheció, el cuco cantando el miedo nos quitó, el cuco cantando el miedo nos quitó. ¿Cómo estás? Estoy poniéndome los pantalones. Jugando al escondite en el bosque anocheció, jugando al escondite en el bosque anocheció, El cuco cantando el miedo nos quitó, el cuco cantando el miedo nos quitó. ¿Cómo estás? estoy poniéndome los calcetines. Jugando al escondite en el bosque anocheció, jugando al escondite en el bosque anocheció, El cuco cantando el miedo nos quitó, el cuco cantando el miedo nos quitó. ¿Cómo estás? estoy poniéndome el sombrero. Jugando al escondite en el bosque anocheció, jugando al escondite en el bosque anocheció, El cuco cantando el miedo nos quitó, el cuco cantando el miedo nos quitó.